Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión y 8 pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco. Bueno, Israel, ¿qué tal? Gracias por pedir la videocrítica de Nadador. Voy a hacer, ya sabes, Israel, los avisos habituales en estas videocríticas de la revista Acción, para que todos sepamos lo que estamos haciendo y cómo lo vamos a hacer. Revista Acción Cine, revista Acción Televisión. Es un mensual que tenéis pues todos los meses en vuestro kiosco y que podéis conseguir también pues pidiéndolo en la dirección que os vamos a dar aquí en el enlace. Y voy a destacar, pues bueno, es una revista de coleccionables, reportajes, actualidad, entrevistas, con pósters, fichas y, por hablar de fichas, pues por ejemplo estas fichas. Las fichas de las mejores películas de vampiros que publicamos en este número. Pues eso, lo que son fichas coleccionables, con el comentario crítico, la ficha completa y demás, y un cartel grande complementando esa colección de películas de vampiros. El horror de Drácula era en este caso, con todo esto para coleccionar. Es una revista de coleccionable, pero también es una revista de actualidad. Llevamos también el coleccionable cine bélico y demás. Como digo, la podéis conseguir en el kiosco y también pidiéndola a la dirección que os pondremos aquí. Que esto es un vídeo de la revista Acción Cine, Acción Televisión, que esto es un vídeo con spoilers, que vamos a hablar de la película El Nadador, protagonizada por Burt Lancaster, y que si os gusta le podéis dar a like, podéis suscribiros al canal, y tenemos además una sección premium en la revista, en la web de la revista, para gente que quiera apoyar más la publicación, con vídeos exclusivos, ¿de acuerdo? No solo mío, sino del resto de mis compañeros. Dicho esto, nos metemos con El Nadador, película de 1968. A ver, Israel, hay muchas cosas que decir de esta película, ¿no? Pero sobre todo, yo creo que es una película, está basada en un relato corto, publicado en prensa en Estados Unidos, y en ese relato corto creo que tenía unas 12 páginas, me parece. Y aquí lo convierte en una película que no es demasiado larga, es 1 hora y 30 y tantos minutos, 30 y pocos, y que, bueno, tuvo bastante eco. ¿Por qué tuvo tanto eco? Bueno, mira, hay cosas curiosas con esta película, ¿no? Por ejemplo, a mí me parece muy curioso que haya un documental sobre su rodaje que dura mucho más que la película. O sea, a alguien se le ocurrió la brillante idea de hacer un documental rememorando, por supuesto con imágenes de rodaje, declaraciones y demás, lo que fue el rodaje del Nadador. Y dura me parece que son 140 y tantos minutos. A mí esto lo digo porque me parece significativo que el cómo se hizo de una película dure como bastante más que la película en sí, ¿no? Y digo esto porque esto creo que da una idea del eco, del impacto que tuvo la película en su momento. Como digo, es una película de 1968. Para Burt Lancaster era su película favorita de todas las que había hecho, la que más le gustaba. Y además él tuvo que esforzarse bastante en hacerla, porque tuvo que entrenarse para nadar, porque, bueno, tú lo sabes, Israel, los que no la hayáis visto, esto es un vídeo con spoilers, entonces no deberíais seguir viendo la videocrítica, a menos que queráis que os la destripemos, que os destripemos la película. Pero ya sabes, Israel, que este tío el prota es un individuo que aparece, de repente sale como de estos parques, bosque-parque que tienen en las grandes urbanizaciones de un condado estadounidense, barrio de gente muy acomodada, con muchos posibles, y el tipo pretende ir atravesando, digamos, ir nadando a su casa, recorrer todo un amplio espacio, de atravesando piscinas ajenas, ¿no? Porque además, curiosamente, él no tiene piscina, lo cual es significativo. Lo de la piscina, como muchas otras cosas en esta película, forma parte del juego de metáforas que tiene la película y que tenía el propio relato, el relato de John Cheever, que como digo, tuvo bastante impacto,
porque estamos a finales de los años 60. Yo creo que aquí hay una metáfora. Creo que hay varias metáforas. Hay una explicación que han dado pues bastante gente que la ha visto y que probablemente también daban también tenían presente quienes hicieron la película, empezando por el propio Burt Lancaster, que incluso pagó $10.000 de su propio bolsillo para completar el rodaje un día que les faltaba de rodaje. La productora ya les había retirado financiación y el propio Burt Lancaster, que estaba muy interesado en la película y en su papel, pues pagó $10.000 de su bolsillo para rodar ese último día, ¿no?, de filmación. Y como digo, hizo un enorme esfuerzo físico. Es un señor que tiene ya en aquella época 50 y tantos años y que a pesar de todo, pues lo que más destacaba la prensa y tal era el estado físico de Burt Lancaster y demás, para interpretar a este tío que va nadando de piscina en piscina y que se tira toda la película con el bañador. O sea, algún momento se lo quita porque se encuentra con dos vecinos nudistas y él se integra perfectamente en los sitios a donde va, ¿no? Entonces el hombre se quita su bañador y tal. Digamos que todo ese esfuerzo que hizo el de preparación física, que tuvo que pegarse un buen tute para estar a la altura física del papel y todo esto, resulta que esta película tiene ese eco, ¿no? Entonces la explicación que dan sus gestores y demás es que esto en el fondo es una metáfora sobre el sueño americano. El sueño americano que al final es el sueño de los Estados Unidos, ¿no? Que son ese país que sale como policía del mundo, victorioso absoluto de la Segunda Guerra Mundial, con una economía en alza y es un país como de postal, ¿no? En los años finales de los 40, en los años 50 y primeros 60 es un país como de postal, ¿no? Pero amigos, en los 60 la cosa empieza a complicarse socialmente y también, pues bueno, tienen que pasar de una guerra, Segunda Guerra Mundial, a Guerra de Corea, y de la Guerra de Corea van enfocándose ya, van caminando hacia lo que va a ser la catástrofe y la derrota en Vietnam. Entonces, la imagen que tiene de sí mismo los Estados Unidos, pues está presente un poco en esta película, está materializada por el personaje de Burt Lancaster. Hay que decir que esto es lógico, porque a finales de los 60, películas como, por ejemplo, Bonnie and Clyde. ¿De qué habla Bonnie and Clyde? Bueno, no voy a hacer spoiler, pero bueno, Bonnie and Clyde plantea un personaje, uno de los personajes de Bonnie and Clyde es también una metáfora un poco del sueño americano que está ya en pesadilla, ¿no? Con el tema de esa imagen omnipotente, esa imagen de virilidad omnipotente que maneja el imperio americano en ese momento y que en un momento determinado está materializada por el personaje de Warren Beatty y sus dificultades de carácter sexual, por decirlo así, ¿no? Eso en Bonnie and Clyde. Pero es que después vamos a tener Grupo Salvaje. Grupo Salvaje es la película que certifica el ocaso definitivo del western y de sus mitologías. Que después el propio Sam Peckinpah va a rematar esa jugada con Pat Garrett y Billy el Niño, Pat Garrett y Billy the Kid, va a rematar esa jugada del ocaso, ¿no? de autocrítica de los Estados Unidos. Quiero decir que la autocrítica de la sociedad estadounidense, la autocrítica de la política y la sociedad estadounidense está muy presente en las películas de los años 60 y sobre todo en las películas de la segunda mitad de los años 60, a la que pertenecería Nadador, ¿no? Y el personaje de Burt Lancaster casi sería una materialización de esa sociedad estadounidense, digamos, eminentemente imperialista, triunfadora, que es como una especie de emblema o de paisaje o de postal de éxito, pero que esa postal se va resquebrajando, se va ajando, se va destruyendo, que es un poco lo que te cuenta la película, ¿no? Pero también creo yo que tiene una clave cuando, he dicho que esto es con spoiler, cuando el personaje de Ned, el personaje que interpreta, el protagonista que interpreta a Burt Lancaster, cuando ese personaje acaba en el final de su camino, conforme se va dirigiendo hacia su casa, es como encontrarse con la realidad. Es un personaje que va escapando de la realidad y que, digamos, conforme se dirige hacia su casa va cayendo, ¿no? en la parte más baja de su trayectoria, de su imagen, etcétera, y pasa por una piscina municipal donde hay un montón de gente que es completamente contraria a todas las piscinas que se ha estado encontrando, ¿no?
Es curioso porque las primeras piscinas son más limpias y demás, y eso se van haciendo cada vez más. Incluso llega una piscina que está sin agua, que la han vaciado. Curiosamente, esto todo es metáfora, pero también es una definición de la sociedad estadounidense, ¿no? Curiosamente, en una casa, en una gran mansión, habitada por un niño que ha sido abandonado claramente por sus padres. Sus padres han divorciado, el niño está solo, y justamente en esa mansión es donde el protagonista encuentra esa piscina vacía, ¿no? ¿Qué son las piscinas? Si asociamos la piscina al niño y a la emoción, a la situación emocional que vive el niño, una situación de abandono. De hecho hay un plano demoledor que acaba con el niño justo en el borde de la piscina tocando una flautilla que tiene absolutamente solo. Es una de las imágenes de soledad más demoledoras, de soledad infantil, que además deberíamos apuntarnos en nuestra sociedad actual. O deberían apuntarse quienes tengan hijos de edad, que sean niños y demás, ¿no? Porque, ojo, ¿qué hacemos con nuestros hijos? ¿Qué estamos haciendo con nuestros críos? ¿Estamos jugando con ellos? ¿Se están sintiendo queridos? ¿Se están sintiendo acompañados? Bueno, pues esa imagen es absolutamente demoledora. Y digo esto porque en la promoción de la película en su momento dijo algo que es perfectamente aplicable, como en la propia película. Es muy actual la película. Y a pesar de ser una película de 1968, tiene muchas cosas que se podrían aplicar perfectamente a nuestra actualidad. La propia promoción de la película decía, en cierto modo, como si señalara al espectador y dijera: esta es una historia de Ned, del protagonista, o tú te ves representado en esa historia del protagonista, o conoces a alguien como el protagonista, en esa situación, o tú mismo eres como el protagonista. Es decir, es esa idea de señalar y decir: piensa en tu vida, ¿qué estás haciendo con tu vida? ¿Qué estás haciendo con tus hijos? ¿Qué estás haciendo con las mujeres, parejas y hombres que conoces? ¿Qué estás haciendo con la gente que te rodea? En el fondo, eso hizo que la película tuviera ese gran impacto, ¿no? Y entonces decía que, aparte de esa interpretación que hay de cómo se resquebraja el sueño americano, que es lo interesante de la película, también tendríamos otra posible interpretación, si se quiere llevar por el camino de la política, de una crítica al capitalismo. Porque en el momento en que este señor entra en la piscina de los, vamos a llamarlo así, de la clase trabajadora, pues la piscina está atestada completa de gente, la gente está jugando, la gente es feliz, son gente de clase trabajadora, pero son felices, no tienen un hueco de piscina, pero todos, niños, adultos, ancianos, todos están disfrutando allí, tirándose a la pelota, remojándose. No pueden nadar porque no hay sitio para nadar, pero son felices, son felices. Y es muy interesante el contraste que se plantea entre esas dos parejas de propietarios de un bar y de una tienda que son, pues, autónomos, amigos, a los cuales este señor les debe dinero, ¿no? Este señor de la clase alta, enriquecida, de la clase acomodada, pues ha caído en desgracia, se ha ido a la ruina, ha perdido a su familia, eso era un golfo y sistemáticamente era infiel a su mujer, con lo cual su mujer se intuye que le ha mandado a freír puñetas, y lo mismo ha ocurrido con sus hijas, que consideran que es un payaso, un fantasma. Y entonces este señor tiene que atravesar esa piscina llena de gente, y cuando sale fuera dice, ¿qué? Le dicen estas dos parejas, ¿no? de currantes con negocio, pero de currantes autónomos, en definitiva de currantes. Y se le quedan a los que les debe dinero, uno de un bar y tal, y el otro de una tienda, y le dice, ¿a qué le gusta el agua? ¿Tiene mucha sal o tal? Ha disfrutado de nuestra agua, Entonces esa idea de la clase, ¿no? De las clases. Eso también, creo que también está presente en la película. Creo que la película, más que esa idea de el resquebrajamiento del sueño americano, creo que la película habla mucho de una clave política, una clave sobre el capitalismo, sobre los sueños del capitalismo y cómo se resquebrajan los sueños del capitalismo, porque no hay que olvidar una cosa: cuando empieza la película, él se encuentra con unos amigos, la primera piscina, el primer grupo de gente que se encuentra, y habla con ellos y demás, y entonces todos ellos dicen, hemos bebido mucho la noche anterior, hemos bebido mucho, no queremos bañarnos. A todos intenta invitarles a que se bañen con él en la piscina y tal, está con su bañador, ellos están ya vestidos y tal, dicen, no, es que hemos bebido mucho y tal, le dan copas constantemente, un poco el tema de cómo fluye el alcohol, cómo fluye la riqueza en la película. Estamos hablando del capitalismo, de las clases y tal. Y todos están hechos una mierda, hablemos claro. O sea, no se puede meter a nadar, aunque tiene una gran piscina, ojo al mensaje. Tiene una gran piscina que no usan,
que no usan. Curiosamente, el único que la usa es el que no tiene piscina, que es el prota, y aquel al que su mansión, vamos a ver al final, que se ha hundido también, o sea, el que está en la ruina, pero él usa las piscinas de todos los demás. Pero lo curioso es que estos no usan la piscina, los propietarios de la piscina no tienen ganas, hablan de las piscinas como si fueran una propiedad, o sea, una propiedad de un hijo, le hemos puesto filtros de no sé qué, esta piscina es capaz de eliminar toda la materia sólida que caiga, tiene un filtro de no sé cuántos y tal, y tienen cochecitos de estos para pasearse por el césped y hacer cosas en el césped y tal, ¿no? Y entonces, lo curioso del asunto es que yo creo que ahí hay un mensaje claramente. No me atrevería a decir anticapitalista, porque eso sería mucho decir, pero sí creo que hay un mensaje de puesta en cuestión del capitalismo, ¿no? y de la sociedad capitalista. Son gente que no usa esas piscinas. Los que sí la usan son los de la otra clase, la clase curranta, que es la clase de trabajadores que disfrutan en las piscinas mucho más de lo que se ve disfrutar en las piscinas a los de las clases altas. Los de las clases altas, las piscinas están vacías, o de repente hay una mujer sola al lado de una piscina hablando de su piscina, después viene el marido y se ve que hay una separación entre ellos y tal. Quiero decir, son como gente aséptica, gente que no disfruta de aquello que tiene. Tiene mucho, pero no disfruta de ello. Los otros tienen muy poco, apenas tienen un centímetro de agua, compartida con otros muchos, pero disfrutan mucho de ello, están gritando, es una algarabía constante, son las secuencias más vivas. Incluso a él le obligan a que se limpie los pies, a que se duche en la piscina esta municipal, y la piscina municipal pues es como una piscina municipal de cualquier país del mundo, o sea, algarabía, bullicio, un montón de gente en las duchas, un montón de gente para arriba y para abajo. Claro, y ahí es donde yo creo que hay un mensaje, ¿no? Llegados a ese punto, cuando hay un mensaje claro, lo hay durante toda la película, pero hay un mensaje claro, ¿no? Entonces sí, se habla del resquebrajamiento del sueño americano como metáfora, pero yo creo que aquí de lo que estamos hablando también es de una cuestión sociopolítica, ¿no? Entonces estas son partes interesantes. Pero mira, lo que me pasa a mí, Israel, con esta película, es que me interesa más por su contenido, me interesa más por su propuesta argumental. Además, Burt Lancaster es Burt Lancaster. O sea, creo que es uno de los grandes, por supuesto es uno de los grandes del cine, y era un gran actor. Además era un gran actor que igual te podía hacer una propuesta de acción, que te podía hacer una propuesta más como actor. Y hay muchas películas que lo demuestran, muchas, que además trabajó con directores europeos. Tenemos ahí, por ejemplo, por citar un ejemplo entre muchos, El gato pardo, de Luchino Visconti, pero lo tenemos también en Novecento, al principio de Novecento, y lo tenemos también, por ejemplo, en Atlantic City. Es decir, es un grandísimo actor en toda su carrera, desde que arrancó con Forajidos, ya era un grandísimo actor. Un actor muy completo, un actor que podía jugar la clave de estrella, que podía jugar la clave de estrella del cine de acción, todas esas películas que tiene de espadachines, de piratas y tal, plancton de comedia y tal, pero que también te podía jugar la clave de actor dramático con conflicto interno, como el que por ejemplo nos encontramos en esta película. Donde además, curiosamente, creo que se unen las dos cosas, porque el alarde físico que hace aquí Burt Lancaster es constante, es constante. Hasta que su personaje tiene este tropiezo que vaya cojeando un poco, pero al principio de la película el tío es un torbellino, es ¡fua! Tú dices, joder, sí, con esa edad no hacía yo eso, pero es que más joven tampoco. Ahora ya ni me lo planteo, ya con la edad que tengo paso. Pero quiero decir, el tema está en que aquí en esta película se unen esas dos características, esas dos posibilidades, esas dos capacidades o cualidades del actor, ¿no? Parte más de fisicidad, pero también la parte de interpretación de actor y demás. Hay que decir, esta película se la ofrecen a varios actores. Se la ofrecen a William Holden. William Holden no la hace. William Holden acabará haciendo Grupo Salvaje. Curioso. Otro auténtico testimonio, otro auténtico monumento al resquebrajamiento de la mitología americana también, a través del western, ¿no? Con esa imagen de William Holden subiéndose al caballo y con el estribo que está roto, cayendo por los suelos del caballo, la idea del centauro, del cowboy centauro derrotado, caído por los suelos. Lo digo para intentar fijar toda esta idea de lo que tiene desde un punto de vista en su momento, a finales de los 60, esta película en relación con otras películas del género, de distintos géneros, ¿no? Entonces se le ofrecen a William Holden. Después también estuvo por ahí Paul Newman, George C. Scott.
decir, y el que quería realmente hacerla era Burt Lancaster, y hasta tal punto que se pegó, ya digo, el tute para hacerla. Poniendo dinero de su bolsillo, como he dicho antes. Pero quiero decir, claro, tanto quería hacerla que el problema es que eso también hay que decirlo, que derivó en una especie de intento de dirección por encima del director, de Frank Perry, que acaba saliendo Frank Perry de la película, y entra Sidney Pollack para rodar algunas secuencias. Se dice que, por ejemplo, la secuencia en la piscina con su amante, con la amante del protagonista, esa está rodada por Sidney Pollack, está dirigida por Sidney Pollack. Y Frank Perry pues acabó saliendo fue despedido por el productor porque por discrepancias de carácter artístico con Burt Lancaster y tal. Y algunas actrices que participaban en la película dijeron eso, ¿no? Que casi había una doble dirección. Estaba la dirección del director y la dirección de Lancaster por otra, y estaban ahí en conflicto respecto a qué tenía que hacer su personaje. No el de Lancaster, sino el de la actriz que estaba con él en el plano, en la secuencia. En fin, un conflicto que hizo que haya una sustitución de directores. Entonces tenemos esta idea que digo yo de la metáfora, ¿no? Y cómo pues Burt Lancaster materializa un poco esa idea de ese sueño americano, pero también con ese subtexto de carácter sociopolítico, si queremos llamarlo así, ¿de acuerdo? Ahora, tengo un problema con esta película, y como te decía, es que me interesa más el contenido que el lenguaje visual que emplea. El lenguaje visual, te confieso que me chirría. Esos brillos al principio, lo veo muy telefílmico. Tiene unos puntitos de telefilm en algunos momentos esta película que a mí por lo menos me molesta. Puede ser una cuestión mía, pero creo que es lo que además ha envejecido peor de la película, es el abordaje visual de muchas secuencias. Y mira que hay una concreta en la que parece que va a hacer un alarde, porque por ejemplo cuando él entra con la niñera, el primer sitio al que van la niñera y él, después de que él engancha a la niñera para su cruzada de ir de piscina en piscina, la primera fiesta en la que entran, que hay bastante gente y tal, ellos se van dirigiendo de un invitado a otro, cada uno le dice una cosa al personaje. El guión está muy bien porque el guión te va desvelando claves de qué le ha pasado a este señor, y en ese sentido eso está muy bien. Pero lo que quiero decir es que todo ese recorrido que hacen los dos personajes, la niñera y el protagonista, pues podría haber estado servido con un plano secuencia, hubiera sido, bueno, algo curioso y tal, y haberle dado un tono, una tensión, pero no, al principio lo hace por montaje, va cortando, después hay un momento que va a hacer plano secuencia, donde la cámara los sigue a ellos y pasan de un invitado a otro, pero después corta rápidamente y va a otra cosa. Es decir, a ver, lo que yo critico más de la película, que me parece una gran película, y como digo, una película muy actual, una película espejo, que nos permite mirarnos a nosotros como espectadores en lo que está pasando allí, una película con un final absolutamente terrorífico, en el sentido de que te demuestra lo que es vivir engañado, y qué facilidad tenemos para autoengañarnos. Todos, aquí no vale decir, no, tú más que yo, no, yo menos que tú, no, yo soy un tío con los pies en el suelo, no, cuidadito, aquí nos podemos autoengañar en cualquier momento, todos, porque tenemos esa inclinación, la tiene nuestra especie. Y ahora voy con otro tema también que es interesante en ese sentido, o me parece interesante. Lo que quiero decir es que la película, por su lenguaje, hay momentos de la película que me cuesta mucho ya digo, el brilli, las chuches visuales de los reflejos en el bosque, entre los árboles y tal, para hacer transcurrir el tiempo del relato y tal, eso a mí me saca un poquito, ¿no? Y lo encuentro muy telefílmico, con poco peso, ¿no? Entonces, evidentemente creo que la película no es por atacar a Frank Perry, porque Frank Perry tiene películas interesantes. Por ejemplo, tiene una película, siempre estuvo en el territorio del melodrama, pero por ejemplo, yo creo que su mejor película es esta. Porque después tiene pues El verano pasado, Duelo a muerte en OK Corral, es un curioso western, Vida sin barreras, Monseñor, Queridísima mamá, que es una historia de Joan Crawford, curiosa, Posiciones comprometidas, Estás muerta cariño, y en todas sus películas detecto la misma clave, es decir, esa idea de son como un podría haber sido más, pero le falta peso. Yo creo que esta película con Sidney Pollack, que es el director, que entra a sustituir a Frank Perry,
hubiera mejorado bastante, ¿vale? Y no hace falta más que repasar la filmografía de Sidney Pollack. Y creo que uno es un gran director, Sidney Pollack, y creo que Frank Perry pues estaba en un territorio como que siempre le falta esa velocidad que te lleva una película de no me gusta hablar de las estrellas, pero esa velocidad que te lleva una película a tener un recurso de visual, de personalidad del director. Creo que aquí carece de eso. Entonces ahí entra lo telefílmico que te decía yo antes, Israel, y ahí entra pues que a mí la película se me cae por lenguaje, aunque el argumento, el guión y el trabajo de Burt Lancaster es tan notable que hace que esta película pues esté muy bien considerada, y yo la tengo muy bien considerada, pero visualmente me resulta una película aburrida en muchos momentos, ¿eh? Y después hay otro tema que quería comentar también respecto a esta película, y es que curiosamente decía yo que era muy actual. Fíjate si es actual, que creo que esta película es como una especie de la peor pesadilla de las personas que sufren el síndrome del impostor. Es decir, hay muchas personas con talento, con éxito. Te voy a citar a una, que además es mi actriz favorita de toda la historia del cine, que es Ava Gardner. Contaba John Huston que durante el rodaje de la que para mí es la mejor adaptación, es una opinión, la mejor adaptación de obras de Tennessee Williams al cine, hay quien piensa que de repente El último verano también sería la mejor. Yo me inclino más por La noche de la iguana de John Huston. Entonces contaba John Huston que cuando rueda La noche de la iguana con Ava Gardner tenía dudas de su talento. Y Ava Gardner ahí es una mujer ya madura, es una estrella madura, una estrella que lo ha demostrado todo, una estrella que tiene un impacto visual con la cámara absolutamente bestial. Es una tía con un talento, pero ella misma duda de su talento, duda de su capacidad como actriz, y tiene inseguridad como actriz. Bueno, pues digamos esa idea de temer que has engañado a todo el mundo, que todo el mundo que piensa que trabajas bien en tu área de trabajo, en tu profesión, está engañado, y que en el fondo tú pienses que el día menos pensado se va a descubrir que eres bastante torpe en tu trabajo y que los méritos que te han adjudicado no existen. Esa idea del síndrome del impostor, yo creo que es como la peor pesadilla de las personas que padecen síndrome del impostor, es esta película, es El nadador. Porque en el fondo este señor tiene que acabar enfrentándose a la realidad de que su vida es una basura. Y de que él es un canalla. Hay un momento en que él dice, con una de las mujeres con las que intenta ligar de una manera un tanto inquietante, porque esa es otra, o sea, este señor cuando liga resulta muy inquietante. Eso también está adelantado a su época, pero adelantado a su época de cómo se trataban esas cosas en el cine. O sea, este señor puede pasar de una velocidad a otra y convertirse en un señor acosador en un momento determinado. Es interesante cómo abordan ese personaje, ¿no? Entonces, cuando está con esta mujer que llega a pedir una copa, cuando le está pidiendo en la penúltima piscina, donde prácticamente le echan, cuando descubre que el carrito que tienen allí es su carrito y que se lo han comprado en un mercadillo de saldo, pues en ese momento él le dice a esta mujer, yo soy una persona excelente, soy un ser humano excepcional. Es decir, a medida que él se va hundiendo más, su ego va intentando defenderse más, ¿no? Entonces es curioso esta película, ¿no? En ese sentido, lo que referencia, ¿no? Es como poner un espejo delante de los espectadores y espectadoras y decirles, ¿cómo te miras? ¿Cómo te ves? ¿Te ves representado o no te ves representado? Y tal. Después está el autoengaño. Yo creo que es una película y lo tenía escrito aquí, nada más empezar, a ver, ese arranque en la naturaleza, cómo salir de la naturaleza, es como un volver a nacer, un intento de volver a nacer, un volver a nacer fallido, un renacimiento fallido, porque el personaje no renace con eficacia, no ha aprendido nada, se niega a aprender, él sigue siendo el mismo fantasmilla de siempre. Porque además es curioso también que este personaje en España, o sea, te veas o no Israel representado en este personaje, lo que está claro es que conoces a alguien como este personaje. Es más, seguro que conoces a varias personas como este personaje. ¿Por qué otra cosa no? Pero en España, a nuestro alrededor, hay un montón de fantasmas. Pero no fantasmas de los cazafantasmas, no.
fantasmillas, ¿eh? Estos que van por la vida tirándose del tirante. Estos fantasmillas simpaticotes que creen estar... en fin, los fantasmas, lo que en España llamamos un fantasma. A patadas. Yo los conozco, tú los conoces. Y cualquiera que esté viendo este vídeo seguro que conoce a más de uno. Entonces, el tipo fantasmeo, el tipo, lo que decimos mi compañero Jesús Usero, yo muchas veces, esto es una idea de Jesús Usero, tengo que decirlo, hay que citar a la gente como Dios manda. Jesús Usero es el que me metió a mí en la cabeza esto de tirarse del tirante, y entonces yo ya, claro, elaboré la idea del señor o señora que se tira del tirante hasta que se le rompe el tirante y se da con todo el chisme en toda la boca, ¿no? Pues este personal, ¿no? Conocemos a personal así. Entonces, ya digo, independientemente de que tú te identifiques o no con el personaje en sus puntos débiles, que todos tenemos esos puntos débiles, porque todos somos seres humanos y tenemos puntos débiles, vivimos en contradicciones y no pasa nada, hay que asumirlo, hay que trabajarlo y hay que intentar corregirlo si se puede, ¿vale? Pero, claro, si vas por la vida diciendo yo nunca cometo errores, eres un imbécil. Entonces no es que seas un fantasma, es que eres un imbécil. Pero bueno, entonces todos cometemos errores, todos y todas. Entonces, esto como empieza la naturaleza y demás, ¿no? Y entonces nada más empezar con esa música que la música de Marvin Hamlisch marca perfectamente el tono depresivo, de decadencia, de tristeza, de añoranza de los tiempos perdidos. Todo eso está en la música de Marvin Hamlisch, que es uno de los puntos que yo creo que hay que destacar de la película, porque te sirve como canal que te conduce a ese tema, ¿no? Pero el fulano el Ned Merrill, él se baña, los demás tienen resaca, lo que te he contado antes, pero lo que intento plantear es que esta especie de road movie, de película de itinerario, de película de camino, de piscina en piscina, por eso que él llama el río Lucinda, que es la mitificación de su propia esposa, creo que tiene un tema, y es el tema de la fantasía contra la realidad. O sea, él se niega a aceptar la realidad, de hecho se lo dice al niño. Cuando tú eres tu propio capitán y tú decides, al niño que se queda solo, ¿no? Entonces esta lucha de la fantasía contra la realidad, no aceptar la realidad. Y ese no aceptar la realidad, digamos que es también el tema de la película, es decir, la incapacidad para aceptar realmente tus propios errores, tus propios fallos, quién eres, tus inseguridades y tus metidas de pata. Es enfrentarte a ti mismo. Y creo que eso es lo que tiene todo el tema central de la película. La realidad es decepcionante, lo tengo aquí escrito, tema, la realidad es decepcionante, y cómo nos refugiamos de esa decepción con la imaginación, inventándonos un personaje que realmente sabemos que no somos. Porque en el fondo él, cuando a distintos personajes con los que se va cruzando le plantean alguna alusión a su pasado inmediato y a esos 2 años perdidos que hay en la historia, y a lo que le ha pasado, que el manejo de esa intriga es genial, porque es como un motor para toda la trama, pues es el tema de la decepción. La decepción que intenta paliarse con la imaginación, con una imaginación desbordante, con inventarte un personaje que no existe y demás, ¿no? Y decía antes, este señor con las mujeres, la manera en la que se procede con las mujeres, está claro que ha sido un Casanova, un Don Juan, si lo queremos llamar con palabras más, pero ha sido un golfo, un sinvergüenza y un señor desleal. De hecho se lo dice la amante, y subraya la amante eso de la sonrisa, estaba sonriendo, hablando con todo el mundo y tal, y ahí tienes. Y lo que le dicen los currantes, lo que le dicen de sus hijas a usted le tratan, le odian, le detestan, se ríen de usted a sus espaldas, etcétera, ¿no? Entonces, tanto la fantasía está muy, muy presente en la película. De hecho, también está la fantasía con la niñera que cuenta toda su fantasía. Bien, que es curioso, ese es un momento interesante, porque es interesante porque define al personaje protagonista. Es decir, la chica esta que ya es una chica adulta, era la niñera de la familia cuando ellos tenían digamos, vivían en esa falsa burbuja, ese falso sueño americano. Y entonces la niñera Jackie le cuenta su fantasía de que estaba enamorada de él, que le robó una camisa, que se ponía esa camisa cuando tenía que estudiar y todo esto, ¿no?
y la fantasía de ella acaba filtrándose a su propia fantasía, la fantasía de él, hasta el punto de que llega a proponerle a ella que la va a cuidar y que va a tener, claro, la chica le dice, oiga, que yo tengo novio y tal, y es muy interesante, le dice, ¿y cómo conociste a ese muchacho y tal? Y lo conoció por un tema de internet, es una película adelantada a su época, o sea, lo conoció a través de un ordenador que tú mandabas pues unas características y te presentaba, te proponían alternativas de chicos y tal. Entonces, eso es un momento que dices, perdón, estamos en 1968, la película se rodó en el 67, la historia se publica y se escribe años antes, no sé si en el 64 o cosas así. Es decir, ojo, estamos anticipando esto de los vínculos a través de ordenadores y cosas de estas, ¿no? Que hoy es una cosa perfectamente normal, cotidiana y aceptada, asumida y utilizada por un montón de gente, y que no tiene nada ni de bueno ni de malo, es simplemente se hace y ya está, punto. No es ni mejor ni peor. Bueno, a ver, yo tengo mi opinión sobre eso, ¿vale? Yo tengo mi opinión sobre eso y la voy a expresar, porque esto es una videocrítica y queréis que os digamos lo que pensamos. Yo creo que... sé que me van a caer tomates, pero me da igual. Insisto, poneros el espejo delante del nadador. A la gente hay que conocerla cara a cara, ¿vale? Ya está. A la gente hay que conocerla cara a cara. Entonces ese es el momento clave. Entonces, por mucho que tú establezcas un vínculo por internet y en un momento determinado siempre llegará el momento clave de enfrentarte, y utilizo esta palabra a propósito, de enfrentarte a esa persona, de enfrentarte a la realidad de esa persona. Y esa persona tendrá que enfrentarse a tu realidad como persona. Entonces, ahí es donde empieza el camino, amigos, del ligoteo, de la relación, del romance o de como lo queráis llamar. Es decir, en el cara a cara, hasta que físicamente no te encuentras, ¿de qué estamos hablando? O sea, ese rollo de, no, es que mantengo una relación por internet. No, por internet, nada. O sea, pero eso es una opinión. Lo he metido aquí y hasta ahí. Me meto en este charco porque si los que estaban con el tomate preparado no tenían, se veían aburridos, bueno, pues ahí tenéis, ya podéis empezar a tirar tomates, ¿no? Pero es mi opinión y eso la defenderé siempre. Se sale a la calle a ligar, carajo. Vale. Dicho esto, este señor es un individuo que pasa de ser esa imagen idealizada de la chica a convertirse en un acosador y la chica tiene que acabar corriendo. Es decir, es que, ¿me explico? Pues es así, define perfectamente al personaje, ¿no? Y esto es muy interesante, cómo la fantasía de ella acaba convirtiéndose en la fantasía de él. Es decir, eso muestra también el egoísmo de este personaje, que incluso es capaz de robarte tu fantasía. Es decir, la fantasía de la chica se la apropia, la hace suya y automáticamente se la rebota a la chica. La chica dice, oiga, yo tengo novia, hasta luego Lucas, y ahí se quede usted con sus piscinas, ¿no, amigo? Entonces es un poco eso, ¿no? O la fantasía que él tiene con su amante, con su ex amante. Cuando la ex amante sistemáticamente le dice, quiero que te marches, él sigue allí, pim pam, a pico pala, hasta que la chica tiene que largarse también de la piscina, porque si no, pues tiene un percance, ¿no? Se queda a esto de ser una violación, a esto. Muy poquito. Entonces, quiero decir, en el fondo, el tema de la fantasía frente a la realidad está definido, muy bien definido, en cuanto a lo que son también las relaciones interpersonales y demás, ¿no? Porque en el fondo todos vamos a las relaciones con nuestras fantasías. Y en el fondo, eso no es malo. La fantasía forma parte del juego sexual y forma parte del juego del ligar y de todo esto, ¿no? De la seducción, si queréis llamarlo así. Pero, amigos, la realidad se acabará imponiendo. Lo que digo entre el ordenador, las citas por internet, el momento en que la cita se convierte en cita real. La realidad se va a acabar imponiendo. Es cómo te mueves en la realidad lo que define, no cómo te mueves en tu fantasía autocomplaciente y onanista. Entonces estos temas hacen que la película sea muy moderna en el tratamiento de personajes y en el tratamiento del conflicto. En fin, Israel, yo creo que es un poco el general, ¿no? Un poco la visión general de la película. Entonces, como digo, tengo un conflicto, porque para mí es una película de contenido, muy bien defendida por el actor, pero que visualmente creo que podríamos pedirle más, y creo que habríamos tenido más con más Sidney Pollack. Ya digo que fue sustituido Frank Perry por Sidney Pollack, pero me da la impresión de que ahí también se generó un batiburrillo, una desigualdad y tal. Tiene mucha secuencia de estas de bosque, demasiado bosque para mi gusto, demasiadas hojitas, ramitas y demasiado tal. Y hay algunos recursos que emplean que me parecen muy obvios, ¿no? Y interesante la sensibilidad de Lancaster.
esa capacidad para interpretar ese personaje en conflicto. Y después esa conversación. Para mí uno de los momentos más interesantes es la conversación que mantiene con el niño, porque el niño es como un espejo del propio Ned, del propio protagonista, ¿no? Y entonces le dice, cuando se cree firmemente con la imaginación que es verdad una cosa, lo es para uno. Y eso es lo que define perfectamente qué quiere conseguir el personaje de Burt Lancaster, el personaje protagonista, Ned, qué es lo que le dice al niño, ¿no? Es decir, cuando se cree firmemente con la imaginación que es verdad una cosa, lo es para uno. Eso es lo mismo que hemos dicho con la chica, con la niñera hace un momento. Eso es lo mismo que hemos dicho con la examante. Es decir, cuidado, amigo, cuidado con la realidad. Aterrice usted en el planeta, ¿vale? Y creo que es una película muy moderna, porque ya no solo es que en nuestra realidad estemos rodeados de fantasmones, de los tiradores de tirante. No. Yo creo que toda nuestra realidad, toda nuestra sociedad, en el año 2022, está flipando en colores mucho. Y creo que una cosa que se nos da fatal en estos tiempos es aterrizar en el planeta, es decir, poner los pies en el suelo, ¿vale? Que sí, que tú sí puedes, persigue tus sueños, bébete este refresco y verás cómo consigues todo. Cómprate este teléfono móvil y vas a triunfar en las redes sociales como nunca. Una superestrella. Esa cosa tan divertida que me hace tanta gracia, que es cuando te dicen, mire amigo, cómprese usted un móvil, este móvil, y usted puede rodar como si fuera un profesional del cine. Sacar fotos como un fotógrafo profesional. Ya sabemos que la publicidad tiene que vender productos, ¿vale? Pero por favor, no hagamos de los mensajes publicitarios los emblemas filosóficos de nuestra vida, porque es publicidad, amigos. Entonces, amigos y amigas, creo que nuestra sociedad vive pues con los pies muy lejos del suelo, a pesar de todo lo que está pasando. Que mira que nos están arreando collejas, pues no nos sirve de nada. Creo que hoy en día todos necesitaríamos ver el nadador precisamente para esa función de espejo, ¿no? Y por eso yo le pongo 4 estrellas a una película que por lenguaje me parece que tendría 3. Pero el contenido y el trabajo del actor y la propuesta me parece tan necesaria para nuestros días. Por favor, ved el nadador. No solo los fantasmones, sino ved el nadador los que tenéis demasiado cerca el unicornio rosa y las nubes de algodón, ¿vale? Aterricemos en el planeta, en la realidad, aterricemos en la realidad. Y creo que para eso esta película es muy buena. Porque además es una película que no es un rollo épico, grandilocuente, sino que está constantemente en lo cotidiano, en lo cercano, en las relaciones interpersonales y demás. Y bueno, lo dejamos aquí, Israel. Te agradezco la paciencia. Ya ves que nos gusta ver las películas y tratarlas a fondo. Y por supuesto, te agradezco que hayas pedido la película, porque yo me lo he pasado... A ver, me ha resultado aburrida visualmente, te lo digo así de claro, pero en contenido es la típica película que mientras que la estoy viendo digo, ¿cuánto falta? A ver si va pasando ya el tiempo un poquito, amigos, ¿eh? Pero después cuando acaba dices, claro, y está todo este contenido, tiene todo esto, y tiene esto y esto. O sea, a ver, te seré sincero, he disfrutado más con el análisis que viendo la película. Te lo digo así de claro. O sea, he disfrutado más pensando en la película que viendo la película. Pero es que es una película que no es para disfrutar. Y te vuelvo a decir esto del arranque con la música, ¿no? Cómo arranca con esa música de Marvin Hamlisch. Creo que claramente te dice, no es una película para disfrutar de... No hay salidas. O sea, este señor vive en un laberinto, está completamente encerrado. Eso no suele ser agradable, ¿no? Pero es asfixiante. Está todo el rato al aire libre, están todo el rato caminando y metiéndose en piscinas, y es absolutamente asfixiante la película. Es como estar en un laberinto cerrado, ¿no? Y eso también es interesante. Bueno, lo dejo aquí, no tengo mucho más que decir. Israel, nuevamente gracias y nos vemos en otra. Hasta luego. Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión y 8 pósters todos los meses.
Búscala en tu kiosco.